Listo, chicos, ahorita. Listo, chicos, ahora sí estamos viendo la clase en grabación. Perfecto, espero me estén escuchando bien. Después de haber solucionado todo este sistema y tienen alguna duda, no duden en preguntarme. Me gusta eso que manejen conceptos de química orgánica pesada. Muy bien. Cualquier duda me comunican. Valentina, dale. Gracias, profe. A ustedes, de nada. Felipe, muy bien. Cualquier cosa me comunican inmediatamente y cuadramos. ¿Listo? No hay problema. Es más, ahorita les tengo una sorpresa. Entonces, empecemos por la primera pregunta. La primera pregunta dice, un grupo de estudiantes quiere comprobar si la temperatura afecta el proceso de dilución de un colorante en agua. Para este fin, los estudiantes usaron 100 mililitros de agua a 4 grados centígrados, 20 y 90 grados. Luego adicionaron 2 gotas de colorante y contabilizaron el tiempo en que se lleva a cabo el proceso de dilución. El resultado obtenido se muestra en la siguiente tabla. Vamos a analizar la tabla. Rápidamente, ¿qué dice la tabla? Si yo grafico, pues en mi caso siempre hago una grafiquita. Entonces, ellos lo que están midiendo es la temperatura. Observemos, temperatura va en aumento. Estoy aumentando la temperatura. ¿Listo? Y miren qué pasa con el tiempo. El tiempo de dilución va disminuyendo en este caso, ¿cierto? Pasa de 10 horas a 3 horas a 0.8 horas. Entonces, si yo hago una gráfica de temperatura, que es lo que voy a medir, versus tiempo de dilución, me va a quedar que a las 4 tengo un valor de 10, a las 20 tengo un valor de, a los 20 grados centígrados un valor de 3 horas, y a los 90 tengo un valor de 8.8. No sé cuál es el comportamiento del resto, no sé cómo quedará la gráfica bien dibujadita, pero yo estoy viendo que está teniendo un comportamiento descendente. Al ser ese comportamiento descendente, ¿qué es lo único que yo puedo decir? La temperatura de dilución es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Listo? Ustedes lo sacan de aquí, ustedes ven que mientras la temperatura aumenta, el tiempo de disolución disminuye. Facilísimo, ¿listo? Y la gráfica me lo confirma. Con base en la información anterior, para estar seguros de que la información proporciona este experimento, ¿cuál de las siguientes actividades debe realizarse? Entonces nos están preguntando, confírmeme el experimento. Comúnmente cuando yo les pregunto, les digo a un científico, confírmeme que ese dato es confiable, confírmeme ese experimento, ¿qué deben hacer? Replicarlo en las mismas condiciones. Exactamente, lo que vamos a buscar es repetirlo en las mismas condiciones para confirmarlo. Gracias, Valentina. Muy bien, entonces dice, reproducir el experimento en las mismas condiciones para corroborar los resultados. Bien, es lo que nos acaba de decir Valentina, entonces esta sería la respuesta correcta. Descartemos el resto, establecer el efecto de la presión sobre el tiempo de disolución del colorante. Si vemos bien, este proceso está siendo realizado, supongan, a ver, está siendo realizado a presión constante. ¿Entienden? Ya yo sé que están duchos en esto. ¿Entienden por qué es a presión constante? Usted está tomando su beaker, toma aquí este otro beaker, toma aquí ese otro beaker, y todos que tendrán encima de él tendrán la presión atmosférica, es decir, la presión de la columna de aire que está inmediatamente sobre nosotros. ¿Listo? Ahí en ningún momento dice que los beakers están a diferentes alturas, están a diferentes ciudades, nada de eso. Entonces todos están siendo sometidos a la misma presión, la presión atmosférica. Por tanto, a menos de que nos indiquen una variación en la presión, los procesos químicos siempre serán a presión constante. ¿Y cuál será ese valor de presión? Pues la presión atmosférica. ¿Listo? Ahora, C. Subir la temperatura de cada recipiente durante el proceso de disolución hasta 100 grados centígrados. Podría ser una idea, yo podría decir, bueno, llego a 90 y lo subo a 100 para confirmar este último dato, tiene que ser menor, ¿cierto? ¿Por qué no lo hago? Porque a 100 grados centígrados adquiero la temperatura de ebullición del agua, entonces estaré evaporando solvente. La solubilidad puede que disminuya, pero al evaporar solvente, los datos no van a ser congruentes con el sistema. Listo, recuerden también, siempre que hagamos una experiencia, la experiencia va a tener que verse compaginada con el no perder masa por evaporación o por procesos de cambio de fase. ¿Listo? Entonces, se fue también. Siguiente, agregar 5 gotas de otro colorante, no, de otro colorante no, me interesa saber qué efecto tienen sobre la coloración, sobre el colorante que yo estoy empleando, si adiciono otro, tal vez me varíen los datos. Entonces, como dijo Valentina, la respuesta correcta para esta pregunta, la 92, es la A.
Espero que hayan desarrollado bien el sistema y les haya quedado clarito. ¿Bien? ¿Listo, chicos? Seguimos para optimizar el tiempo. Es que no alcanzo a leer, permítame. En un experimento en el cual se busca evaluar el porcentaje de oxidación de fenol en función del tiempo utilizando dos tipos de sólidos, se obtuvo la siguiente gráfica. Vemos ahí la gráfica, listo, perfecto. Ya la analicé, como siempre les digo, veamos la pregunta. A partir de la información anterior, ¿cuál debe ser el título de los ejes X y Y? Entonces veamos, nos preguntan cuál es el título de los ejes X. Me dicen que en un experimento se busca evaluar el porcentaje de oxidación, entonces me están diciendo el porcentaje de oxidación se busca evaluar, se busca medir, quiero determinar el porcentaje de oxidación, entonces el porcentaje de oxidación es lo que yo voy a medir. Si yo lo voy a medir, ¿qué variable es? ¿Qué variable debe ser? Exactamente, Felipe, debe ser la variable dependiente. Porque si la voy a medir, significa que yo estoy haciendo un experimento, estoy modificando las condiciones del experimento y después de un tiempo voy a tomar ese valor. Entonces dice, esta es la variable dependiente, entonces la variable dependiente, ¿dónde va? En el eje Y. Y en función de qué, miren, aquí dice en función del tiempo, entonces tiempo es la variable independiente, es decir, la variable X. Entonces ya sabemos, X va a ser tiempo y el eje Y va a ser porcentaje de oxidación. Listo, otra clave que es muy importante aquí, que Stephanie nos está diciendo, muy bien, gracias Stephanie. El porcentaje comúnmente, ¿de cuánto a cuánto va? Hasta 100, ¿no? Ajá, va de 0 a 100, lo máximo. Era 100, ¿no? Sí, lo máximo a lo que usted puede llegar es al 100%, porque ya por encima del 100% no es viable, no es correcto. Entonces, comúnmente usted llega hasta 100. El eje X, si lo vemos, llega hasta 240, entonces esto no puede ser un porcentaje, no nos queda otra que decir que es tiempo. Mientras que el Y sí llega de 0 a 100, entonces ese sí. Respuesta correcta, buscamos el que diga X tiempo y Y porcentaje. La respuesta correcta en este caso sería la B. ¿Listo? Profe, Sí, dime, qué Valentina. pena lo interrumpo. Es que, Tranquila, bienvenida. pues, no sé mis compañeros, pero por ejemplo, yo tengo más dudas con el simulacro que fue mediodía, o sea, con el de la semana antepasada. Ese Con estaba un el poco más denso. más complicado. Tenía más nivel, tenía más nivel y eran preguntas que nunca hemos tocado. O sea, pues fue bueno porque pregunta cosas un poco más complejas, pero pues sí, también yo también quedé como con duda y pues aparte que no me quedó mucho tiempo, pero también estoy de acuerdo con la compañera. Ah, listo, compañeros. Entonces, Pero permítame. igual, sí, pues si ya lo tienen programado, pues ¿Para qué? ¿Qué pasó, Felipe? No te escuché. Felipe, El viernes algo sí, nosotros no tenemos clase. el viernes no tenemos clase, pero esa era la sorpresa que quería que quedara entre ustedes y yo. El viernes, para terminar de solucionar todo esto, vamos a tener una clase de mi parte para ustedes, pero podemos cambiar el horario, ya que no hay más clases de preuniversitario, vamos a hacerlo un poquito más temprano, listo, en la mañana, si les parece. Gracias. Y el Sí, la viernes, necesito. entonces, hoy solucionamos lo vamos a solucionar en modalidad flash, y el viernes solucionamos el segundo. ¿Les parece, Felipe, y a todos? sí señor, sí. Dale, Sí, dale, profe. pero no le digan al jefe que después cree que estoy trabajando gratis, y es cierto, pero pues me interesa que ustedes aprendan. Muchas gracias. Listo, entonces hagámosle y ya el viernes cuadramos, ¿listo? Listo. Entonces, ahorita sí. 94 para todo el mundo, 94 dice, los habitantes de la población usan una laguna local como actividad para actividades recreativas como nadar, pescar y en los últimos meses los habitantes han presentado una reacción alérgica en la piel luego de haber nadado en la laguna. Teniendo en cuenta la información anterior, la pregunta que desde el campo de las ciencias naturales debe resolverse es, vamos a ver qué pregunta nos dicen. La A dice, ¿cuál actividad recreativa? Falso, a nosotros no nos interesa si es por nadar, si es por ir a tomar el sol, si es por ir a jugar voleibol, no nos interesa la actividad recreativa, nos interesa por qué les está dando una alergia. ¿Listo? B, ¿cómo educar a los habitantes? Nuevamente, sean excluyentes con esas preguntas que les preguntan
¿Qué cosa resolver desde las ciencias naturales? Las ciencias naturales nos encargamos de estudiar problemas de observación y comúnmente algo biológico, algo químico o algo físico. Cualquier cosa que sea educación, economía, porcentaje, eso ya no nos corresponde, ¿listo? Entonces, C. ¿Cuáles son las ventas? Listo, nosotros no nos encargamos de ventas, se fue de aquí. Respuesta correcta la D. ¿Cuál es el componente entre el agua y la laguna que causa la alergia? Esa sería la respuesta correcta hasta aquí. ¿Listo? La de aquí. La de aquí, don Felipe, rápidamente, ¿qué dice? Que por X o Y razón hay un exceso de ruido. Se ha observado que hay un exceso de ruido y de gases nocivos, producto de que en ese sistema se usaba para obtener energía la quema de gasolina. Entonces, el alcalde lo que quiere hacer es cambiarla por una represa que funciona con balanceo de agua. ¿Listo? Eso es el resumen del primer párrafo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que pasa es que aquí hay una turbina. Ustedes la alcanzaron a ver ahí en el simulacro, no se ve claramente, pero aquí hay una turbina. ¿Qué es una turbina? Es un sistema que gira rápidamente y ese giro es un imán. Realmente ese giro del imán, ese giro del magneto hace que electrones fluyan por una bobina. ¿Listo? Y eso nos lleva a tener energía eléctrica. Entonces, lo que sacamos de aquí es, lo que vamos a sacar de aquí es energía eléctrica, electrones fluyendo. ¿Qué pasa? Miren, hay una alta cantidad de agua cuando la marea es alta. Entonces, al abrir esta compuerta, el agua va a pasar toda por aquí, subiendo el nivel de esta. ¿Listo? Sube este nivel. Ahora sí, miren, marea baja, ¿qué tiene? El mar está bajito de este lado. Entonces, acá está alto. Simplemente abren otra vez la compuerta y el agua va a pasar por aquí. Entonces, estoy teniendo que un movimiento de entrada y de salida del agua que pasa por una turbina y en esa turbina hay una rotación y una salida constante de energía eléctrica. ¿Listo? Ahora, he resumido todo eso y vamos a leer la primera pregunta. Dice, teniendo en cuenta la anterior información, ¿cuáles son las energías presentes en la producción de electricidad de la represa? Entonces, vamos a analizar todas y cada una de ellas teniendo en cuenta el diagrama de la represa. Entonces, energía cinética del agua se convierte en energía química de la turbina. Ahí falso. La energía de una turbina no es energía eléctrica. ¿Listo? Entonces, no podemos decir, no es energía química, es energía eléctrica. Recuerden siempre que cuando tenemos energía química estamos hablando ¿de qué? De una reacción. ¿Listo? Entonces, pues, descartamos por ese lado la A. La B dice, energía potencial del agua. ¿Por qué energía potencial? Miremos aquí. ¿Qué hace que se genere un movimiento? Miren que aquí hay una delta de H. Sí, Felipe, dime. Y acá hay otra. Dime, Felipe. No, es que se activa el micrófono aquí solo, qué pena. Listo, tranquilo. Entonces, miren, si ven que cuando está muy alta en un lado, el agua intenta fluir hacia el otro cuando se abren las turbinas. Entonces, estoy teniendo energía potencial que apenas se abre la compuerta, pasa a volverse velocidad en función del movimiento. ¿Listo? Para que haya energía potencial se requiere altura, ¿verdad? Se requiere no altura, sino una variación de posición. ¿Listo? Entonces, entre el sistema que tú tengas y el lugar donde estás, tiene que haber una variación de posición. Por eso recuerden ustedes que tenemos energía potencial clásica, que es esta, que es igual a mg por h. ¿Listo? Pero también tenemos la energía potencial, por ejemplo, elástica, y esa depende de la constante por la variación del desplazamiento, de que hay un movimiento desde un punto 0 hasta un punto X. ¿Listo? Pero, en resumen, a grosso modo, sí. Para que haya una energía potencial tiene que haber un cambio de altura en el sistema. ¿Altura de qué? Cualquier altura, pero tú la vas a tomar entonces aquí con respecto a qué? Con respecto a esa turbina. Este es el punto de referencia, o sea, de aquí hacia arriba, mira aquí hay una variación de altura, de aquí hacia arriba hay otra variación de altura, y eso hace que el agua cuando se abre la compuerta tienda a bajar. ¿Listo? Y el agua, entonces, ahí sí cuando se abre la compuerta pasa a ser una energía en función del movimiento. ¿Cuál es la energía en función del movimiento que yo conozco?
y que ya hemos manejado es el cansancio. Cinética. Entonces, energía cinética, ¿de quién? Del agua que se está moviendo. Y cuando el agua pasa moviéndose por esa turbina, la hace girar, y de ella extraigo, ¿qué? Energía eléctrica. Entonces, miren, la B dice, energía potencial del agua se convierte en energía cinética del agua y finalmente entrega energía eléctrica. Esa sería la respuesta correcta. La C dice energía potencial, muy bien. Trabajo realizado por las compuertas solo se abren y se cierran para permitir el paso del agua. Ellas en el diagrama no nos están aportando ningún tipo de energía que nos favorezca, por eso descartamos la C. Y la D dice trabajo realizado por las compuertas. No, no nos interesa el trabajo realizado por las compuertas porque recuerden que el trabajo es aplicar una fuerza durante un periodo de movimiento. Las compuertas sí están haciendo trabajo, pero no nos están afectando la energía que yo requiero para que la represa funcione. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien abrió el micrófono? Yo, pero era para preguntar que cuando había trabajo. ¿Cuándo había trabajo? Fácil. Trabajo se da cuando tienes dos cosas. Aplicas una fuerza y realizas con ella un desplazamiento o un cambio de estado. ¿Qué quiere decir eso? Tú tienes un bloquecito aquí, en el punto A, y le aplicas una fuerza, empiezas a empujarlo, y lo llevas hasta el grupo B, hasta el punto B. Eso, aquí estás realizando un trabajo, estás aplicando una fuerza durante un periodo de desplazamiento, durante una variación de X, una variación de la distancia. Ahí hay trabajo. Cuando tú tomas un cubito de hielo que está en el estado A, está como hielo, le aplicas calor y lo derrites hasta estado líquido, ahí también estás aplicando trabajo porque está habiendo una variación de estado, ¿listo? Trabajo consiste en aplicar una fuerza, ¿listo? Y moverla durante un periodo de tiempo, un periodo de desplazamiento, un cambio de estado, ¿listo? Muy bien, muchas veces esa misma fuerza la puedo ver como energía y realmente esa es la definición de trabajo. Trabajo es la cantidad de energía que aplico para llevar del estado A al estado B. ¿Era eso, Valentina? Ok, gracias. A usted. Entonces, siempre que hay un desplazamiento, ¿por qué se dice que trabajo las compuertas? Porque la compuerta tiene que moverse desde aquí hasta aquí. ¿Listo? Entonces, usted la tiene que abrir y cerrar. Entonces está moviéndola del punto A al punto B, entonces ella sí está realizando trabajo, se tiene que hacer con una bomba o una motobomba el sistema para que se muevan. ¿Listo? Entonces sí, pero eso no me está afectando a mí la energía producida por la planta, es más, es un gasto energético porque estoy teniendo que poner un motor, probablemente funciona con la misma energía eléctrica, mover las compuertas. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. Hasta ahí vamos, espero que me hayan entendido. Cualquier pregunta, me gusta que estén preguntando, entonces vamos. ¿Qué pasamos? A la 196, esta dice, para confrontar la hipótesis, los investigadores realizan un experimento y obtienen los resultados que se muestran en la gráfica. ¿Qué hipótesis? Que acá arriba en el encabezado nos decía que el alcalde creía que esta nueva represa iba a afectar la vida acuática del sistema, si mal no recuerdo. Entonces, unos investigadores se fueron a averiguar eso, hicieron este diagrama que vemos aquí. Listo. Según los resultados, los investigadores descubrieron que la hipótesis era falsa. La hipótesis que tenían era que no se afectaba la vida marina. Entonces, ¿cuál de las siguientes es la conclusión adecuada para la investigación? Analicemos la gráfica. Recuerden, para dar una conclusión analizamos datos. Por eso, antes de irnos para allá, analizamos la gráfica. Ahorita sí, observemos meses. Desde el mes 1, que sería enero, observo que aquí hay un movimiento y que de un momento a otro empiezan a bajar. Entonces, ¿esto qué me indica? Que la población es inversamente proporcional al tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumentó el tiempo, la población disminuyó. Siempre es importante que ustedes, tanto en tablas como en gráficas, aprendan a decir, esto va disminuyendo, entonces el eje Y es inversamente proporcional al eje X. Y ya sepan esto, entonces Y inversamente proporcional a X. Que Y es cantidad de peces, X es tiempo, entonces cantidad de peces inversamente proporcional al tiempo. Que Y es mujeres, X es hombres, entonces mujeres inversamente proporcionales al número de hombres. Siempre está esa relación, ¿listo? Si van decayendo, y recuerden también la otra parte, ¿cuál es la otra parte? Si van en aumento,
Sea cual sea la forma, así, así, si van en aumento son Y directamente proporcional a X. ¿Listo? Entonces, si una aumenta, la otra aumenta. Acá, si una aumenta, la otra disminuye. ¿Sí? Eso yo quiero y creo que les ha quedado claro hasta la fecha. Entonces, vamos a buscar una respuesta que nos diga eso. Que sí se ha afectado y que a medida que el tiempo ha pasado, la población de cangrejos ha disminuido. Entonces, vamos a ver qué dice. A. La instalación de la represa de marea ha causado el aumento de la población de cangrejos. Falso, antes ha disminuido. B. La instalación de la represa en marea solamente ha disminuido la población de animales de los cuales se alimentan los cangrejos. No sé, el estudio es sobre el número de población de cangrejos, no es sobre los que depredan al cangrejo. C. La instalación de la represa en marea ha causado la reducción continua. Muy bien, vamos en reducción, ha bajado el número de individuos continua de la población de cangrejos durante el último año. Bien. Y la D. La instalación de la represa en marea solamente afectó la población de cangrejos durante los primeros 3 meses. Si vemos los primeros 3 meses, esos 3 puntos son los que están hasta bien, están estables. Hay muchos cangrejos, entonces, falso. Los afectó fuertemente de ahí para abajo, ¿listo? No le pude hacer la X, pero ustedes ya saben que hay una X. ¿Listo? Entonces, respuesta correcta la D. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Chicos míos? No, profe. Esa nos está quedando claro, como dijo Valentina, este solucionario estaba fácil, pero terminémoslo para que todos quedemos contentos y sin dudas. Ah, yo he puesto la 97 ahí. La 97 dice, permítame que por el espacio la había metido ahí. Listo, 97. 97. Permítame un momento, ¿qué pasó ahí? Ah, listo, dice 97. Copié la que no era. Perdón, muchachos. No me dejen hacer cosas raras. Listo. Ahorita sí, por fin le di al truco. La 97 dice rápidamente, teniendo en cuenta la información del contexto, ¿qué efectos positivos trae para la isla la instalación de la represa en marea? Al principio el párrafo decía que la forma como obtener energía eléctrica era a través de quema gasolina y que eso producía aumento de gases nocivos y que las motobombas que se usaban generaban mucho ruido. Entonces vamos a ver. Disminución del agua del mar. Primero, eso no es un efecto positivo. ¿Listo? Es hasta negativo. Entonces ahí lo descartamos. Eso que la represa no está gastando agua, solo usa la entrada y la salida, la entrada y la salida. Entonces no la está consumiendo. B. Aumentar el consumo de gasolina para generar electricidad. Falso. Porque estamos cambiando otro sistema que no requiere gasolina, que es la bomba de marea, simplemente requiere movimiento de agua. C. Eliminar el uso de la energía eléctrica en la isla. Falso, porque si se dan cuenta, la planta que estoy creando, sea cual sea química, que sería la de combustible, o física, que sería la de la marea, ambas están enfocadas a la producción ¿de qué? De energía eléctrica. Entonces no voy a eliminar la energía eléctrica, ¿listo? Recuerden, procesos químicos, cualquier proceso que requiere una reacción o un cambio de sustancias en el proceso, ¿listo? Proceso físico es cualquier proceso que requiera cambio de lugar, desplazamientos, cambio de estados de la materia, ¿listo? Cuando hay una reacción, químico, el resto, físico, ¿listo? D, reduce la contaminación, muy bien, y el ruido producidos por las plantas de gasolina. Esa era la respuesta correcta. ¿Listo, chicos? No hay problema. Seguimos con la 98, está así. En un archipiélago se estudia el modelo de biogeografía de islas, ¿listo? El cual sostiene que la migración y extinción de las especies se relaciona con el tamaño
de las islas y con la distancia entre ellas. La gráfica 1 muestra el comportamiento de las islas del mismo tamaño, pero que se encuentran a diferentes distancias del continente. Entonces, analicemos esto. Dice, número de especies, estas son que inmigran, es decir, que llegan. Recuerden, migrar es que se van, inmigrar es que llegan a nosotros, por eso llaman inmigrantes, personas que llegan de otro lugar a nuestro país. Entonces, en este caso estamos viendo cantidad de especies que llegan. Miren, entre más lejos es la isla, entre más crece el eje X, entre más lejos llego, menos especies hay. Entonces, entre mayor distancia es inversamente proporcional al número de especies. Mayor distancia, inversamente proporcional al número de especies. Ahora veamos acá. ¿Qué dice esto? Número de especies. Entre más cerca, menor número de especies extintas, pero entre más lejos está la isla del continente, mayor número de especies extintas. Entonces, extinción es directamente proporcional a la distancia. ¿Listo? Eso saco yo de ahí. Ahorita sí. Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes es una interpretación apropiada del modelo? A. Hay más especies cuando las islas están cercanas. Miren. Número de especies, aquí, cercanas. ¿Hay más especies? Muy bien, hay más especies que llegan, hay más especies inmigrando. Bien. Al continente. Porque hay una mayor inmigración, aquí está, inmigración muy alta, y una menor extinción. Extinción bajita. Esta hasta ahorita tiene sentido. ¿Listo? B. Hay más especies cuando las islas están lejanas del continente. Cuando las islas están lejos, analizamos esta zona. Entonces, cuando las islas están lejos, hay mayor extinción. Es decir, que animal que llegue a esa isla, animal que se extingue. Entonces, no va a haber un aumento en la población. Descartado, no va a haber más variedad de especies. C. Hay más especies cuando las islas están cercanas. Ah, muy bien. Vamos a ver por qué. Porque tiene una inmigración, una extinción de especies bajas. Falso, cuando yo tengo a lugares cercanos, tengo alta inmigración y baja extinción. Entonces, las dos variables no crecen. Miren, una directamente proporcional, que sería esta, y una inversamente proporcional. Una tiene que estar bajo y la otra tiene que estar alta. No hay de otra. D. Hay más especies cuando las islas están lejanas. Falso, porque nuevamente dijimos que cuando las islas están lejanas hay mayor extinción. Respuesta correcta de la 98 es la A. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, profe, está claro. Listo, Laura Isabel, no hay problema. Mil gracias por participar. Seguimos entonces con la 99. La 99 está aún más fácil. Juan considera que algunas de las sustancias que consumimos son más ácidas que otras. Por eso él tiene la hipótesis de que entre el jugo de naranja, el café y la leche, el pH del jugo de naranja es menor. Entonces, pH del jugo de naranja menor. Y el de la leche es el mayor, entonces tenemos que buscar una gráfica que nos muestre el de jugo de naranja más pequeño y el de la leche mayor. A ver, analicemos rápidamente la A. ¿Jugo de naranja es pequeño? No, no es pequeño, miremos que es alto. Y la leche es intermedio, falso. B. Jugo de naranja pequeño, muy bien. Leche alto, muy bien. Pero miren lo que dice aquí, que tiene que ser el jugo de naranja el menor y resulta que hay uno más pequeño, que es el café. Entonces, falso, tenemos que ir en un orden creciente. Jugo de naranja, bien, es el más pequeño de los tres. Café es el intermedio. Leche es el más alto. Muy bien, parece que esta es la respuesta correcta. Y la D es al contrario. Entonces, la D no nos sirve. Esa sí la entendimos fácilmente, esa estaba muy, muy fácil, ¿cierto, chicos? ¿Hacerle una pregunta? No, profe. Sigamos, Valentina, eso que hoy estamos. Esta sí es muy divertida. Un estudiante observa que durante el montaje experimental, cuando se enciende la vela, aumenta la temperatura del aire que se encuentra a su alrededor y esta asciende, consiguiendo que la espiral de papel se mueva. ¿Listo? ¿Cuáles son las formas de energía que yo voy a tener en ese experimento? ¿Listo? Entonces, la primera forma de energía, dice, usted enciende la vela, ¿listo? Cuando hay una vela y la vela se está quemando, ¿ahí qué hay? Hay una energía química, física. ¿Eso, Felipe? Química. Química. Estamos realizando una reacción de combustión. Al realizar la reacción de combustión, pues estamos ahí obteniendo energía química. Después de energía química se transfiere
a una energía térmica que calienta las moléculas que están alrededor y hace que se genere un movimiento de las corrientes y se genera un movimiento de la espiral. Y en la espiral, ¿qué está pasando? Ella se está moviendo, ¿listo? Entonces está subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces hay un flujo de energías que me llevan a mí hasta una energía cinética de movimiento. Vamos a ver qué nos dice acá. Energía gravitacional de la vela. Falso, la vela no está realizando atracción gravitatoria. Recuerden que la atracción gravitacional se da entre dos cuerpos de masas. Masa 1 con masa 2. Aquí la atracción entre ellos se llama energía gravitacional. Y depende de la gravitación. ¿Listo? Ya que es igual a la masa por la gravedad. Es decir, la energía gravitacional, ¿qué es? Es el peso de la sustancia. Listo. ¿Y la vela está arrastrando el peso? No, no está haciendo nada de eso, descartamos. B, energía química, muy bien. De la vela a energía cinética de la espiral. Perfecto. ¿Por qué? Porque el papel se está moviendo, subiendo. Y cuando se mueve, recuerden, toda energía en función del movimiento cambia la velocidad y al cambiar la velocidad estoy teniendo energía cinética. Muy bien. C, energía térmica, muy bien, parece que sirve. Dice energía térmica, muy bien, porque aquí estoy teniendo en ese proceso calentando las moléculas, entonces puedo decir que estamos teniendo algo de energía térmica. Pero miren lo que dice a continuación. Energía térmica de la espiral de papel. Lo que se calienta no es la espiral de papel, lo que se calienta es el aire en torno a la llama de la vela. Entonces descartamos ahí. Y de energía gravitacional, no ya baila, porque no está afectando la energía gravitacional. Pero Felipe nos dice, sí, profe, porque la espiral está colgada, entonces la gravedad está actuando sobre ella. Bueno, supongamos que la energía gravitacional sí funciona ahí sobre la espiral de papel. A energía química la vela, pero es el flujo va desde la vela hasta la espiral o de la espiral a la vela. Va de la vela a la espiral, por tanto, este flujo que tengo aquí no es el correcto. La respuesta correcta la A. ¿Hasta alguna pregunta, chicos? No, muy bien, continuamos. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿en qué caso hay energía térmica, por ejemplo? La energía térmica se asocia con calor. ¿Listo? Y cuando hay cambios de temperatura, variaciones de temperatura, si tiene una temperatura final y una temperatura inicial, ahí ya estás hablando tú de energía térmica. ¿Listo? Cuando te dicen el sistema pasó de 2 grados a 10, estás implicando en que hay energía térmica en el sistema. ¿Listo? Siempre que hayan variaciones de temperatura. Y ahí sí hay energía térmica, pero justamente esa es la mitad del proceso entre la química y la cinética, hay energía térmica inmiscuida. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, cuando nos hablen de calor, energía térmica, cuando nos hables de movimiento, tú vas a decir movimiento, listo. 2 formas de energía puedo tener. Potencial si tengo una variación de posición, o cinética si estoy teniendo una variación de velocidad o un movimiento como tal. ¿Listo? Energía química por una reacción, energía eléctrica por flujo de electrones, energía lumínica por presencia de rayos lumínicos. Continúa, Felipe, dime. No, quería hacer como una afirmación de pronto. Siempre que hay combustión es una energía química, ¿cierto? Un cambio de energía química. Siempre que hay combustión, se tiene energía química que se expresa en forma de calor. ¿Por qué? Porque estás teniendo el reactivo A más B, que son moléculas químicas, aplicas calor, o sea, aplicas realmente no se aplica calor. Se dice que este triangulito es una fuente de ignición, algo que encienda la reacción, una chispa, otra llama, calentamiento, fricción, eso es un iniciador. ¿Listo? Y finalmente obtienen los productos C más D, pero tienen como reactivo energía que se libera. Las reacciones de combustión son reacciones exotérmicas, entonces esas sí liberan calor como tal, pero se considera un proceso químico porque estoy liberando la energía contenida en una reacción química, ¿listo? Este calor que me sale de aquí, si yo lo tomo y lo aplico a una olla, por ejemplo, y la olla se me calienta y el agua me pasa de 0 grados a 100, eso ya es energía térmica la que estoy yo aplicando para cambiar el estado de frío a caliente, eso ya es energía térmica, ¿cierto? Sí. Listo, chicos. Eso es lo que quiero que vean. Ya estamos aprendiendo muy bien a ver energías. Eso me gusta.
Sigamos con esta, dice la 101. La tabla muestra algunas propiedades de los elementos pertenecientes al grupo 7A de la tabla periódica. Entonces, flúor, cloro, bromo, yodo, tenemos ahí. ¿Qué vemos aquí rápidamente? Periodo. Recuerden que el periodo es, en la tabla periódica usted tiene unas filas y unas columnas. ¿Listo? Las filas, estas que estoy aquí, las que van así, pues, se llaman periodos. E indican la cantidad de órbitas alrededor del núcleo. Entonces, periodo 1, una sola órbita. ¿Tienen el núcleo? Una sola órbita. Y esos electrones. Periodo 2, dos órbitas. ¿Listo? Nos está queriendo decir, entre más periodo tiene, entre más esto aumenta. ¿Listo? Entre más abajo llega, hay una propiedad que se llama electronegatividad. Miren, más arriba llega la electronegatividad. Si lo vieron, entonces, periodo va a ser inversamente proporcional a la electronegatividad del elemento. Eso es lo que yo saco de ahí. ¿Listo? Lo que yo voy a tomar y voy a establecer ahí en ese sistema. ¿Listo? Siempre que vean tablas, busquen, por favor, y háganme mucho caso, busquen rápidamente la relación. Uno tiene que bajar y el otro dato tiene que subir. Cuéntame, don Felipe. No, profe. Entonces aquí tenemos periodo inversamente proporcional a la electronegatividad. Entonces, entre más abajo en el periodo, menos electronegativo es. ¿Listo? Entre más grande el periodo, menos electronegativo va a ser. Entonces, a medida que aumenta el periodo, a medida que el periodo se hace más grande, disminuye la electronegatividad. Muy bien, eso es lo que hemos visto en la tabla. Veamos la B. B, a medida que aumenta el periodo, aumenta la electronegatividad. Falso. La electronegatividad es más alta en el periodo 2 y 4 que en el periodo 3, 2 y 3. Muy bien, eso es cierto, pero si vemos así, nos está queriendo decir que el 4 y el 5 tendrán electronegatividades parecidas o iguales. Y miren que por más pequeña que sea la variación de 2,8 a 2,5 hay variación, y de 4 a 3 hay variación, entonces descartado. D. La electronegatividad es igual para cualquier periodo, vemos que está variando, entonces ni modo. Respuesta correcta de la 101, la A. ¿Listo, chicos? Ahí vamos bien. Daniel, Alejandro, Laura, los que no están tan activos. Sí, Dime, Suri, ¿alguna pregunta? todo claro, profe. Profe, Sí, dime, Sofía. lo que pasa es que yo tengo una duda con la anterior Con esta. pregunta. Ajá. En el simulacro yo coloqué, y se nos dijo que la respuesta correcta era la A. Y Espérate, aparece que está bien la B. espérate, Sofía, que no te entiendo. Es la B, Ah, profe, sí, sí, se sí, sí. confundió al Aquí. decirlo. Ah, sí, sí, aquí le he marcado mal. Gracias. Suri, sí, la respuesta correcta, la que tiene doble chulito, es la B. Listo, entonces de la 100 no es la A, sino la B. Mil gracias por la corrección. Sí, eso. Están en la jugada. Sí, la respuesta correcta es la B. La A tenía la X, entonces sí, la A no funciona. Listo, la B. Gracias, Sofía. ¿Listo? Y hasta ahí algún otro apunte, alguna otra afirmación. Listo. ¿No? Entonces continuamos. La 103, que es esta. 102 dice, un grupo de ingenieros investiga si una nueva llanta de automóvil con buena adherencia en suelo seco también tiene buenas adherencias en suelo mojado. En la investigación se mide el tiempo de frenado. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Tiempo de frenado me dice que es una medida, entonces tiempo de frenado. ¿Listo? En base al modelo. Eso básicamente es lo que vamos a tener ahí, ¿listo? Del auto que lleva llantas nuevas en suelo mojado. Para interpretar los resultados debe comparar. Ah, listo, entonces me midieron el modelo. Me midieron el tiempo de frenado en suelo mojado. Si el objetivo es ver y comparar llantas de suelo mojado con suelo seco, ¿ahí qué me falta?
¿Qué dato me faltaría? ¿Qué me está faltando ahí o qué característica debería yo medir ahí? Efectivamente, como está diciendo la compañera Laura, usted debería medir y compararlo con la misma llanta, el mismo tiempo de frenado, pero en suelo seco. A ver si es que es cierto que frena más rápido en mojado, frena más rápido en seco. Ahí como les estoy dibujando, miren, tardaría más tiempo en suelo mojado que en suelo seco. Listo, ya hemos aprendido hasta leer las gráficas, vamos a ver qué dice. La temperatura de la llanta antes y después de la prueba. En ese caso yo estaría midiendo una variable a una sola tipo de llanta, a las llantas que funcionan en mojado, por ejemplo, y no me estaría comparando con el seco. Falso. B, sus resultados con los resultados de la prueba en suelo seco. Los resultados que obtuve en el suelo mojado, compárelos con los de suelo seco. Muy bien, esa sería la respuesta. C, el valor de presión de aire en las llantas antes y después, no antes y después, no me sirve para nada medir sobre la misma llanta que está expuesta hacia el suelo mojado, porque lo que necesito es comparar con una en suelo seco. Entonces, coja la misma llanta y póngalas a funcionar en dos sistemas diferentes. ¿Listo? D, sus resultados con el valor de humedad, que no me interesa el valor de humedad, me interesa comparar seco con mojado, entonces no, respuesta correcta la B, 102, la B, compare los resultados de la llanta mojada con la llanta en seco. ¿Listo, chicos? Bien, eso me alegra. ¿Hasta ahí vamos bien? Sigamos. Dice, responde a las preguntas 103 a la 105. Bueno, la enfermedad producida por el virus del Zika se transmite entre personas principalmente porque los mosquitos del género Aedes se llevan consigo el virus y alimentan de la sangre de las personas y lo infectan. En la gráfica se muestran las zonas colombianas más afectadas por el virus. Ahí podemos leer las zonas colombianas y la cantidad de personas. ¿Listo? Entonces ya vemos que en Barranquilla hay muchas, etcétera, etcétera. En estas zonas han aumentado los casos de microcefalia, desarrollo insuficiente del cráneo y del cerebro en recién nacidos. Un grupo de investigadores quiere saber si existe alguna relación entre el virus del Zika y la microcefalia. Al analizar el cerebro de 1000 bebés nacidos con microcefalia, se encontró que todos tenían presencia del virus en su cuerpo. Listo. 103. De acuerdo con la información del contexto, ¿cuál de las siguientes acciones es más efectiva para prevenir la transmisión del virus del Zika en personas? Nos están diciendo, el virus del Zika se transmite por picaduras de insecto, picaduras de mosquito, entonces vamos a buscar. Lavarse las manos antes de ir al baño, eso no nos evita que nos piquen los mosquitos. B, protegerse la picadura de mosquitos. Use lo que tenga que usar, mátelos, use repelente, use insecticida, pero evite que lo piquen. Bien. C, tomar abundante agua, no tiene nada que ver con la picadura. D, utilizar métodos de planificación familiar, no sirve para que no lo pique un mosquito. Respuesta 103, B, esa estaba fácil. La 104, teniendo en cuenta los resultados del estudio realizado en los recién nacidos con microcefalia, ¿cuál es la mejor conclusión que responde a la pregunta planteada por los investigadores? La pregunta era, ¿niños con microcefalia tiene algo que ver con el virus del Zika? La respuesta es sí, porque todos los niños que tenían microcefalia tuvieron el virus, entonces la respuesta es sí. Vamos a ver. El virus del Zika extinguirá a los mosquitos del género. Falso, no los extingue, coexiste con ellos. Muy bien. B, el virus del Zika puede causar microcefalia en recién nacidos. Muy bien. De 1000 casos, 1000 salieron positivos para Zika y de esos 1000 tenían microcefalia. C, el virus del Zika puede generar hidrocefalia en los mosquitos. Falso, sobre los niños, sobre los humanos. D, el virus del Zika no afecta al hombre. Falso. ¿Listo? Estas están muy fáciles. Respuesta correcta, la 104, la B. ¿Alguien falló en ellas? Espero que no. ¿Listo? La 105 dice, de acuerdo con la información del contexto, ¿cuál de las siguientes opciones es un título adecuado para el eje Y de la gráfica? Se nos olvidó que este eje Y no tenía título. Carajo. Pero aquí dice que la gráfica nos muestra las zonas de Colombia más afectadas por el virus del Zika. Entonces, ¿qué creen que tiene que ir en el eje Y? Cuando yo hablo de personas de afectación, hablo comúnmente de número de contagiados o número de personas, ¿cierto? Entonces dice, número de recién nacidos por mes. Falso. Sí, dígame, ¿quiere activar el micrófono? Listo.
B, número de mosquitos portadores del virus tampoco, es gente, por algo dice que está mostrando las zonas más afectadas del país, entonces yo dije en Barranquilla hay mucha gente contagiada, mientras que en Córdoba hay poca, eso es lo que dice. C, número de personas reportadas con el virus del Zika, muy bien, estoy ya hablando de algo. D, número de población. D, distribución geográfica, peor porque no nos habla en un mapa político ni nada de eso, entonces 105 la C. Hasta ahí yo sé que vamos bien, sé que van comprendiendo todo y vamos volando porque como dijo Felipe, este solucionario es muy fácil, pero requiero que les quede súper claro a todos y cada uno de ustedes. ¿Listo? Porque estas preguntas aparecieron en un formulario LITFES y lo sé por experiencia. Dice, se tiene una mezcla heterogénea de compuestos. Heterogénea, ¿qué es una mezcla heterogénea? Hetero, distintas. Genia, fases o sustancias. Entonces, mezcla heterogénea. ¿Sí, sí, Suri? Qué pena. Es que se ¿Tranquila? le cortó mucho y no entendí lo que necesito de empezar a leer. ¿Aquí a leer? ¿Aquí? ¿O la de pregunta anterior? No, usted ya había acabado, pero estaba diciendo algo, pero no lo escuché. Ah, lo que les estaba diciendo es que les recomiendo mucho que le presten, o sea, yo sé que este solucionario fue fácil, pero para aquellos que no tienen alguna duda sobre él, les estoy diciendo que es importante que le presten atención, porque comúnmente estas preguntas que estamos resolviendo aquí salieron hace unos años en la prueba del ICFES. ¿Listo? Esta, por ejemplo, salió en la prueba del ICFES hace unos años. Por experiencia propia, porque la presenté y me encontré con ella. Y encontré varias acá. ¿Listo, chicos? Eso era lo que le decía Azul, para que le echen ojo y analicen bien estas. Bueno, profe, gracias. A ustedes, chicos. Entonces, ahorita sí, se tiene una mezcla heterogénea, que es heterogénea diferente, es fácil. Yo la cojo aquí en mi mano y mirando el vaso, aquí hay un sólido y aquí hay un líquido. Entonces tenemos dos fases. Eso ya es una mezcla heterogénea, ¿listo? Aquí, ¿qué nos dicen? Simplemente vamos al gráfico, nos dicen, todas están en estado puro, pero nos da a entender que W está disuelto en P, o sea que son una mezcla homogénea, porque yo no los veo, yo veo que está disuelto, entonces veo una sola sustancia, y Q que queda acá en el fondo, ¿listo? Nos dan un cuadro que dice las propiedades, W es un sólido que se disuelve en P, muy bien, Q es un sólido y no se disuelve en P, y P es líquido y sí se disuelve, listo. Para separar el compuesto Q, vamos a sacar el sólido. De la mezcla se propone hacer una filtración con papel filtro. ¿Qué es una filtración? Rápidamente alguien que me responda. Felipe, por ejemplo. Eso. Pero la pregunta no la entendí. Tranquilo, Felipe. ¿Cómo la pregunta? ¿Qué es una filtración? ¿Usted qué conoce como filtrar? Pasar, digamos, una sustancia por un medio en el cual va a retener unas y van a pasar otras, pues en mis palabras. Exactamente, filtrar consiste en hacer pasar... Separar sólido del líquido. Gracias, Valentina, eso es. Entonces, ¿qué es una filtración? Consiste en un proceso físico por el cual usted hace pasar una mezcla a través de una superficie capaz de retener al menos uno. Comúnmente estas barreras funcionan muy bien para estos separadores o filtros, el monofiltro. Estos filtros funcionan muy bien para sólidos, entonces el sólido va a quedar aquí y el material, como tiene poros, va a permitir pasar el líquido y el líquido va a salir abajo, ¿listo? Esa es una filtración. ¿Alguna, Felipe? Cuéntame. No, que no necesariamente siempre tiene que ser líquidos, depende también del tamaño de la poro. sustancia, ¿no? Digamos, del poro, perdón, del poro. Sí, depende del tamaño. Sí, que me salió Por eso, entre más grande sea la partícula que intenta pasar por su filtro, digamos que el poro tiene estos huequitos, ¿listo? O el filtro tiene estos huequitos. Los líquidos, ¿qué propiedad tienen? Y como tienen fluidez, ellos pasan fácilmente. Pero entonces, si viene una partícula de este tamañote, ella no va a pasar y se va a quedar retenido. Entonces, así esto sea soluble en ese sistema, entonces él se va a quedar retenido en el filtro, como dijo Felipe, no necesariamente, sino que depende del tamaño del filtro que usted esté empleando, ¿listo? Del tamaño del poro en el filtro, ¿listo?
Algunas veces hay filtros que permiten separar impurezas muy pequeñas de agua. Usted la ve y dice, no, ahí no hay nada. Pero de todas formas la filtra y usted nota que en el filtro quedan pequeñas particulitas, pequeñas aglomeraciones. Esas son pequeñas partículas que el tamaño de filtro no dejó pasar, ¿listo? Pero en general, entre más grande el tamaño de partícula y los sólidos presentan tamaños de partícula muy grandes, ¿listo? Entonces, se va a quedar aquí atrapado el sólido. ¿Qué sólido? El sólido Q. ¿Y qué nos va a pasar? Pues nos va a pasar P y W. W disuelto en P. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Con base en eso vamos a ver las preguntas. Dice, ¿sí es adecuado este método para separar el sólido Q? Sí y sí. Los que digan no, ya las descartamos de primerazo porque filtrar sí es una forma muy eficiente para separar sólidos de líquidos. Voy a poner la flecha acá porque no me deja moverme aquí, ¿listo? Entonces, nos quedan las de sí. Sí, porque el papel filtro absorbe el compuesto líquido. Falso, el papel filtro que hace retiene el sólido Q, entonces descartamos de una vez. Sí, porque el compuesto Q quedará retenido en el filtro bien, y como W se solubiliza en P, ambos compuestos pasarán a través de este. Muy bien, esa es la respuesta que queríamos dar. 106, respuesta correcta, la C. Entonces, chicos, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Vamos súper hiper. Bien. Ahora, un jugador de fútbol practica sus cobros. Listo, sus cobros siempre salen con la misma rapidez, es decir, velocidad igual a una constante. Siempre patea con la misma velocidad. Y lo único que cambia es el ángulo de lanzamiento del balón. Listo, lo único que estoy variando es esa variación de ángulo. Si la siguiente figura se muestran 5 de los cobros hechos por el jugador. Listo, entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Voy a borrar para que podamos ver detalladamente. Ángulos bajitos. Vemos un ángulo cortico, es este, y cae aquí. Miren la altura que alcanza, entonces puedo yo tomar dos cosas, altura y horizontal y vertical. Listo. El siguiente, aquí y acá. Listo, el más inclinado me cae aquí y me cae acá arriba. Vamos a ver qué dice. Teniendo en cuenta información, ¿cuál de las siguientes tendencias explica mejor las trayectorias de los cobros mostrados? Vamos a ver. Porque aquí yo estoy teniendo dos cosas que puedo yo ver. Primero, para ángulos menores de 45, voy a tener desplazamientos horizontales pequeños. Miren, cortos. Y en un ángulo de 45 es el desplazamiento horizontal más largo. Pero también lo que me resalta a mí mucho aquí es que a mayor ángulo, más arriba me llegan en el eje vertical. ¿Listo? Entonces más altura alcanzan. ¿Qué quiere decir? Entre más inclinado hacia el cobro, más hasta arriba llego. Entonces, a mayor ángulo, mayor altura. ¿Listo? Vamos a ver qué nos desarrollan ahí. Cuanto mayor es el ángulo de cobro respecto al suelo, mayor será el desplazamiento y la velocidad del balón a lo largo. Aquí ya bueno, el desplazamiento sí puede ser mayor, pero miren que rápidamente nos hablan de que mayor será la velocidad. Falso, porque el experimento me está diciendo al principio que la velocidad es constante. ¿Listo? Entonces descartamos ahí. Muy bien. B. Cuanto mayor sea el ángulo de cobro respecto al suelo, mayor será la altura máxima alcanzada por el balón. A mayor ángulo, estoy observando que hay mayor altura, entonces, ángulo, bueno, cambiemos este ángulo porque pongámoslo como ángulo directamente proporcional a la altura. A mayor ángulo, mayor altura empate, o sea, más arriba llega el cobro. Listo, esas podría ser una, pero descartemos el resto. C. Cuanto mayor sea el ángulo del cobro respecto al suelo, menor será el tiempo que el balón permanece en el aire. ¿En algún punto nos están informando sobre el tiempo de permanencia? Si no nos dan ese dato, no puedo concluir eso. Respuesta correcta. Pues incorrecta. D. Cuanto mayor es el ángulo de cobro respecto al suelo, mayor será la aceleración. Falso. Ya sabemos que si la velocidad es constante, el valor de la aceleración, ¿cuánto es? Chicos, si la velocidad es constante, el valor de la aceleración, ¿cuánto es? 0, profe. Exactamente, ya lo han aprendido. Entonces, aceleración igual a
0. Entonces, por eso se descarta la D. ¿Listo? Siempre que hablemos de movimientos con velocidad constante, su aceleración es 0. Cuando aceleren o desaceleren, estamos hablando de procesos, ahí sí, acelerados o desacelerados, donde su velocidad cambia. Muy bien, estamos volando, eso me gusta. Ahorita sí. Un estudiante preparó una solución de una sal con una concentración inicial 2.5 molar. Posteriormente agregó diferentes cantidades de agua a la solución y registró su concentración como muestra al final. Entonces, ¿qué tenía? ¿Qué estaba controlando él? Volumen de agua. Dice que agregó diferentes cantidades de agua, listo, póngale masa de agua, póngale volumen. El caso tal es que está variando la cantidad de agua. Yo voy a decir que es volumen porque eso es lo que más fácil mide un líquido, ¿listo? Y registró su concentración final, registró la concentración. Entonces, él obtuvo unos datos, veamos. A medida que aumenta la cantidad de volumen o la cantidad de masa, disminuye la concentración, entonces son inversamente proporcionales. Bien, ya la gráfica saqué la tendencia. Sale. Ahorita sí. Después de registrar los resultados, el estudiante se da cuenta que le falta el título de la columna 1. Con base a la información anterior, ¿cuál de los siguientes es el título apropiado para la columna? El título de la columna 1 nos falta. ¿Qué es que estaba variando yo inicialmente? Agregando diferentes cantidades de agua. O es masa de agua o es volumen de agua. Busquemos qué nos dan. A, concentración inicial de agua. Falso. B, concentración final de sal. Falso. Eso es lo que tengo acá. B, volumen de agua agregado. Bien. D, volumen de sal agregado. Respuesta correcta la C. ¿Listo, chicos? Ahí no había gran ciencia. ¿Alguna pregunta? Don Felipe, ¿qué abrió? No, ninguna, es que tengo problema acá con el internet, entonces se me activa el micrófono ahora, qué pena. Tranquilo, don Felipe, relájese. Igual aquí dice, 119 a continuación, se presenta la configuración electrónica del magnesio Mg D en estado neutro, ahí la tenemos, entonces tiene 2, 4, 2, 4, 6, más 6, 10, 2 electrones. 2 electrones tiene esta configuración, ¿listo? Cuando el elemento se combina con el oxígeno, forma el MgO. ¿Listo? Teniendo en cuenta que la suma de los estados de oxidación de los átomos que conforman este compuesto debe ser 0, es decir, la sumatoria de cargas debe ser igual a 0, y que el estado de oxidación del oxígeno es menos 2, entonces menos 2. Ahorita sí, hagamos la suma. Menos 2 por 1, menos 2. ¿Qué número sumado a menos 2 me da 0? El único que existe es más 2. Más 2 menos 2 es igual a 0. Muy bien. Ahora sí, en un átomo, ¿qué indica que tenga dos cargas positivas? Que le faltan 2 electrones. Exactamente, entonces gráficamente, miren, tengo dos cargas positivas. Cuando tengo 2 electrones, está neutro, pero si yo los retiro, si yo los quito, los borro, ya tengo 2 cargas positivas extra, le faltan 2 electrones. Ahora sí, entonces el magnesio, si dice que está como más 2, ahora va a tener 10 electrones. ¿Listo? Hagamos una configuración para 10 electrones. 1s2, 2s2, ahí van 4, 2p6, ahí ya van 10. Entonces, hasta ahí corto. Hay dos formas de verlo. Primero, la configuración electrónica va a ser esta, o simplemente estoy perdiendo 2 electrones, entonces desaparezca electrones de aquí, quito de aquí 1, de aquí quito 1, quito 2, entonces este de aquí se me tendría que desaparecer. ¿Listo? Ese orbital de ahí desaparecería. Ahorita sí busquemos, ya vimos, carga el estado del átomo metálico más 2, bien, entonces, estado de oxidación del magnesio más 2, bien, estado de oxidación del magnesio menos 2, no, menos 2 indica que le han llegado 2 electrones, y como estamos viendo, no le han llegado, se le han ido 2 electrones, entonces, la C, la B y la D, descartadas. Ahorita sí veamos la configuración inicial, la configuración electrónica del manganeso más 2, aquí vemos 3s2, le han sumado 2 electrones, falso, porque antes tengo que quitarlo. Configuración electrónica del magnesio 2 más, 1s2, 2s2, 2p6. Respuesta correcta, la C. ¿Cierto, chicos? ¿Alguna pregunta ahí?
¿No? No, profe, todo está claro. Eso me alegra, muy bien. Ahora sí, esta estaba también muy fácil, dice, una lámpara que cuelga del techo de la habitación por medio de una cuerda se muestra en la figura, listo. Si el peso de la lámpara, aquí voy a poner el diagrama de cuerpo libre, listo, entonces ahí, si el peso de la lámpara se contrarresta con la fuerza de tensión de la cuerda, ¿qué quiere decir contrarrestar rápidamente? Eso, ¿Qué Felipe, quiere? No, no le entendí bien. ¿Cómo es la pregunta? Disculpe, es que ¿qué? está muy mal Tranquilo. el internet ahora. ¿Qué quiere decir contrarrestar? Ah, pues que ambas fuerzas se anulan, quedando una fuerza, digamos, cero, ¿no? O en equilibrio, ¿Sí? digámoslo así, en mis palabras. Sí. Listo. Sí, ahí sí. Bien, o sea, contrarrestar es que uno va en sentido del otro. Su opinión contrarresta la mía, su opinión anula la mía, su fuerza anula la mía, todo eso es contrarrestar, ¿listo? No necesariamente tiene que llegar a cero, pero sí tienen que oponerse. ¿Listo? Lo que dijo Felipe es que simplemente se anulan las fuerzas porque ambas fuerzas se contrarrestan. Una va hacia abajo, la otra va hacia arriba. Muy bien, entonces nos quiere decir que las fuerzas de tensión y de peso se contrarrestan. A ver, entonces, peso siempre va a ir hacia abajo. Masa por gravedad. Si se contrarresta hacia dónde ir, obligatoriamente no hay otra opción que vaya hacia arriba. ¿Listo? Entonces, la lámpara, fuerza del peso hacia abajo, tensión hacia arriba, listo. Ahorita sí, ¿cuál de los siguientes diagramas muestra esas gráficas? Observemos rápidamente, miremos cuál es. El único que cumple con eso es el C. Aquí ambos se están contrarrestando, van en sentidos contrarios. ¿Listo, chicos? Entonces, o ustedes siempre van a saber lo siguiente, siempre deben saber una cosa. El peso siempre va hacia abajo, por eso el A y el D no nos sirven. Y finalmente el B nos queda. Cuando usted tiene peso, imaginen que la tensión también iría hacia abajo. ¿No creen que esta cuerda entonces se rompería y caería porque tengo dos fuerzas que apuntan hacia abajo? En ese caso no se está anulando nada, sino que se está generando dos fuerzas en sumatoria y eso generaría también un movimiento. ¿Listo? Entonces la B por eso también descartada del sistema. ¿Listo, chicos? ¿Está ahí cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Este estuvo muy fácil, entonces continuemos. Dice, un estudiante observa cómo que cuando llueve intensamente caen gotas de agua congeladas a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Una de esas gotas choca contra el piso, cambia su dirección de movimiento. La figura 1 y 2 muestran las fuerzas que actúan sobre la gota antes y durante el choque respectivamente. Listo. Ahí tenemos. Viene aquí la gota antes, hay una fuerza del viento que lo va llevando hacia adelante, el peso como siempre lo va llevando hacia abajo y la resistencia que tiene por el aire la va tratando de devolver. Listo. Cuando toque el suelo, aquí nos faltaría una, cuando toque el suelo, toca la superficie del suelo, a ver, la fuerza del viento, a este nivel la fuerza del viento es mínima porque el viento está fluyendo por acá. Comúnmente cuando ustedes tengan a nivel de una superficie y estén aplicando una fuerza de viento, aquí en este punto la fuerza del viento es mínima, casi cero. Por eso es que ustedes cuando ven los autos de alta velocidad, ven que ellos comúnmente tienen un diseño que se llama aerodinámico. ¿Para qué sirve esto? Para estar lo más pegados al suelo posible, de tal forma que el viento sople y la fuerza no lo levante. Entonces en ese lugar, justo cuando toca, la fuerza del viento es casi cero. Por eso no se muestra en el diagrama de fuerzas. ¿Listo? Como ya tocó el piso, la resistencia del aire se anula. Entonces solo me queda el peso. Siempre que ustedes hagan o apliquen una fuerza sobre una superficie, la superficie les va a devolver esa fuerza. ¿Listo? Si usted le pega un golpe a la pared, usted siente dolor porque la pared le devuelve esa fuerza a usted. Si usted le pega un golpe a la mesa, por eso siempre que ustedes golpeen una superficie o tengan una acción aplicada sobre una superficie, la superficie les va a estar devolviendo esa fuerza. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la fuerza o cómo llamamos en física la fuerza que devuelve la superficie? Se llama fuerza normal. ¿Listo? Que puede ser mayor, puede ser menor o puede ser igual, todo depende de la fuerza que yo transmita en el momento de la colisión. ¿Listo? En este caso, ¿qué vemos aquí? Vemos el peso,
que tiene una componente, y vemos la normal, que es pequeñita. Entonces, ¿usted qué esperaría? La pelota pega y hay una fuerza que la levanta, esa fuerza se llama normal. Pero como no le va a ganar al peso, pega, luego vuelve y cae, y eso genera lo que nosotros conocemos como rebotes. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál es la fuerza que hace que la gota cambie de dirección? La gota viene hacia acá y ahora va hacia arriba. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza normal. Respuesta correcta, que no me alcanza para colocarla ahí. No me deja. Respuesta correcta, la B. ¿Listo, chicos? Qué pena con ustedes. El puntero no me deja señalar allá, pero ya sabemos que la B. ¿Alguna pregunta está ahí? Cuénteme, don Felipe. Ah, ya la volvió a bajar. Bien. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Vamos re rápido. Entonces vamos a seguir. Un grupo de investigadores realizó mediciones de la temperatura promedio anual en una región durante 5 años consecutivos. Se observa el aumento de al menos 1 grado de temperatura promedio hasta el 5.º año. Entonces, cada año aumenta 1 grado centígrado. Eso quiere decir que el tiempo ha sido directamente proporcional a la temperatura. Bien. El grupo quiere conocer los fenómenos que causaron ese aumento de temperatura en la región. ¿Cuál de las siguientes preguntas puede resolverse mediante una investigación en el campo de las ciencias naturales? Cualquier cosa que hable de economía, cantidad de personas, no nos sirve. ¿Listo? Vamos a buscar factores científicos. Temperaturas, variación de concentración, cualquier cosa. A. ¿Cuál es el efecto del aumento de la temperatura en las finanzas? Finanzas me habla de economía, se fue. B. ¿Cuál será el partido político? Me habla de política, se fue. ¿El aumento de la temperatura ha favorecido el desplazamiento de las personas en la región? Temperatura, relacionándome con personas, movilizándose, pero eso no explica qué ha pasado, por qué cada año pierdo 1 grado centígrado, aumento 1 grado centígrado, falso. Y la D, ¿ha variado la intensidad de luz emitida por el sol durante los últimos 5 años? Lo cual ha causado un aumento de la temperatura. Muy bien, estoy hablando de temperatura del astro rey y variación de la temperatura en la Tierra. Eso es una investigación 100% científica y 100% seria. Respuesta correcta, la 102 en la D. Y vamos como en patineta. Continuamos rápidamente. ¿Qué notamos en común en esa tabla? Para no leer siquiera, miren. ¿Qué noto yo en común? Noto 3 compuestos. Todos son ácidos porque la X está sobre la tabla que indica ácido. Está toda tachada, entonces todos son ácidos. 2 de ellos son inorgánicos y 1 de ellos es orgánico. ¿Listo? Y ninguno de ellos es básico. Con base en la información de la tabla, ¿cuál de las siguientes es una característica común de los 3? La característica común. Los 3 son compuestos ácidos. Entonces, A, respuesta correcta, la propiedad ácida. ¿Sí vieron? Simplemente analizando rápidamente podemos concluir. ¿Qué les recomiendo yo? Antes de ver las respuestas en su mente, cuando le planteé la pregunta en su mente, plantéense la respuesta de una vez. Ya la encuentran y luego van y las buscan y confirman. Ah, esta es. Si no está la respuesta que confirme su pensamiento, ahí sí se dedican a desmenuzar cada una de las respuestas hasta que dan con la correcta. ¿Listo, chicos? 114. La 114 dice, en la tabla presenta 7 materiales diferentes y su temperatura de fusión. Listo, ahí está. Si se introduce un gramo de cada sustancia a un horno y se calienta gradualmente hasta alcanzar una temperatura de 1500. Ah, listo, llegué a 1500. ¿Cuáles serán los materiales que se encontrarán en estado líquido a esa temperatura? Tengo un sólido, el cual yo le aplico un calor y él pasa a estado líquido. Eso se llama fundir. Entonces, la temperatura de fusión o la temperatura de fundición, ¿listo? Tiene que ser una temperatura menor a la temperatura que está ocupando el sistema. Entonces dice que está a 1500. Cualquier cosa que esté por debajo de 1500 va a estar en estado líquido. Busquémoslo. ¿Quiénes van a estar en estado líquido? Hierro, 1535. Ah, es mayor a 1500. No va a estar líquido. Carbono, peor, 3500. Cobre, 1083. Bien, el primero que está fundido. Zinc, peor porque a 420 está fundido. Estaño fundido.
Níquel, 1453. Esto está a 50 grados por debajo casi de la temperatura del horno. Entonces, esos van a estar fundidos y el cromo tiene una temperatura de fusión más alta que 1500, va a estar en estado sólido. Entonces, los que van a estar fundidos son cobre, zinc, estaño y níquel. Busquémoslos. A, hierro, carbono, falso. B, cobre, zinc, estaño. Ah, bien, pero el cromo no, el cromo ya la arruinó. C, cobre, zinc, estaño. Cobre, zinc, estaño y níquel. Muy bien, tiene todo lo indicado para ganar. 114 la C. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Todo yo sé que está súper bien. Listo, Claro. chicos. Eso me alegra. Gracias, Suri. Gracias, Valentina. Bien. Continuemos rapidísimo. Esta dice, a continuación se muestra la reacción química. Ahí la tenemos. Para determinar la velocidad de la reacción se usa la siguiente ecuación. Velocidad es igual a una constante reacción que no cambia a menos de que la reacción o la temperatura cambien. La concentración de W por la concentración del reactivo R elevado al cuadrado. Muy bien. Con base en la ecuación anterior, si se duplica la concentración de R, si hago en lugar de esto, velocidad igual a K por W por 2R al cuadrado. Si yo aumento este valor, ¿qué va a pasar? Si aumento R, estaré aumentando la velocidad. ¿Listo? Manteniendo las otras normales. ¿Qué sucederá con la velocidad de reacción? Son directamente proporcionales. Recuerden lo que yo les dije. Usted haga el igual, de tal forma que le divide el sistema en dos partes. Es la forma más fácil. Todo, y trace una línea en el igual. Todo lo que esté por encima es directamente proporcional. Y todo lo que esté por debajo es inversamente proporcional. ¿Listo? Entonces ahí veo, si aumento R, aumento la velocidad. Facilísimo. A, disminuirá. No. B, aumentará. Bien. Porque la velocidad de reacción depende de R y no de W. Falso, porque también necesito multiplicar por W. Mírenlo, ahí está. Falso. Disminuirá. Falso. D, aumentará porque cuando se incrementa la concentración de R, la velocidad se incrementa. Muy bien. ¿Sí lo vieron? Siempre tienen algo rápido, por lo cual descartar alguna de las preguntas. Y como nosotros ya estamos súper bien, entonces vamos más rápido en el sistema. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, profe. Listo. Alejandro, se le oyó abrir el micrófono, pero no se le oyó nada. ¿Alguna pregunta? Creo que... No, señor. Es que tenía el micrófono apagado, disculpe. Bien, tranquilo. No hay problema. Entonces sigamos con esta. Es la 118. Aquí estamos, 116. Madre. La tala indiscriminada de bosque es un proceso que pone en riesgo su extensión en el mundo. Una de las alternativas para recuperar los bosques talados es la restauración pasiva, que se basa en detener las talas y dejar que el ecosistema se recupere por sí solo en zonas donde se ha implementado esta medida. Se ha encontrado que después de 25 años se logra la diversidad de especies típicas de un bosque maduro. Deje talar, olvídese que ese bosque existe, luego de 25 años vuelve a ver qué pasó y encuentra que hay de todo tipo de especies. Resumen. Con base en la información anterior, ¿cómo obtiene el bosque talado su diversidad de plantas típicas de un bosque maduro si la restauración es pasiva? Es decir, si no se hace nada, vamos a ver qué dice. A través de algunos animales y el viento, porque estos transportan semillas desde el ecosistema de origen hasta las zonas que se han recuperado. Eso se llama migración, y eso es lo que se conoce como la migración de semillas. Una semilla aquí es tomada por una avecita, la introduce en su sistema, de alguna forma la carga y la lleva hasta otro ecosistema. También lo conocemos como polinización, migración, arrastre, todo ese tipo de cosas que dan unas semillas del punto A hasta el punto B. Y puede que las zonas de alrededor tengan semillas. La zona donde yo talé está vacía, pero el viento y las demás cosas que hayan están arrastrándome las semillas hasta ahí. Esa puede ser válida. B, mediante germinación de las semillas en el suelo, pero si en el suelo no hay semillas,
Entonces, ¿de dónde llegaron las semillas? Es lo que le están preguntando. C, a través del humano, nos está diciendo que se taló, se paró y se dejó restaurando pasivamente, es decir, el humano no se mete en ese asunto y está dejando que lentamente la naturaleza vuelva a formarse. Si yo meto al humano, yo estaré haciendo una recuperación activa, porque el humano pondrá las semillas, posiblemente pondrá sistemas de riego y pondrá toda la infraestructura necesaria para que crezca más rápido. Entonces, a través del humano, falso. B, mediante liberación de reptiles, para que se alimenten de los roedores que tenían en su interior hojas y raíces de las plantas del bosque. En ese caso yo me estoy comiendo a los que transportaban semillas o raíces, pero este sistema habla de que transporte semillas o que ayude como tal a de un lugar a otro llevar material, ¿no? Los reptiles no me interesan, solo me van a bajar la población de roedores. Respuesta correcta, la 116, la A. Y estamos a solo 4 preguntas del final y esto se hizo re fácil. 117. Rápidamente. Las prácticas semiartesanales para extraer oro, que es una amalgamación con mercurio, de re peligroso, y un método de cianuración que es peor de peligroso. Listo. Nos muestra la tabla. Antes de ver la tabla, me voy a ver la pregunta. Un grupo de investigadores quiere realizar una gráfica en la que se muestren las densidades de las sustancias. Entonces de la tabla me voy a olvidar de todos los datos y me voy a centrar en estos, en las densidades de las sustancias. Muy bien. Si yo quisiera dibujar una gráfica de eso, ¿qué tendría que hacer? Tengo la sustancia A, le mido la densidad, porque recuerden, lo que va en Y siempre es lo que yo mido. Tengo la sustancia B, le mido la densidad, tengo la sustancia C, le mido la densidad. Entonces, si yo hiciera esto, entonces tengo H2O, luego tengo cianuro de sodio, y entonces tengo que buscar ese orden. Vamos a ver. A, agua tiene 1, muy bien, ahí parece que tiene 1. Cianuro de sodio tiene como 14, y la tabla me dice que tiene 1.6. Falso, se fue la A. B, agua tiene 1, bien aproximadamente. Cianuro tiene aproximadamente 7, según estoy viendo acá. Eso también es falso. Muy bien. C, dice que el agua tiene 14, empezamos descachando, entonces no. D, agua aproximadamente 1. Cianuro de sodio aproximadamente, no sé la escala, pero es el siguiente. 1.6 tal vez. Zinc, ya rayo en el 7 pasadito, entonces sí es 7.1. Y mercurio por allá en 13.6, miren que llega así. Esta me muestra los valores que están en la tabla. Respuesta correcta es la 117, la D. ¿Listo, chicos? Hasta ahí vamos re bien. Esta prueba fue relativamente fácil, pero quiero que aprendan siempre a pensar en su mente, visualicen la respuesta. ¿Listo? Traten de obtenerla en 4 milisegundos y luego buscamos la que nos confirme eso. Si no, vemos directamente las respuestas y buscamos la que nos confirma nuestro pensamiento crítico. ¿Listo? A ver, dice, un médico investigó el aumento de los casos de cáncer de pulmón entre unos individuos de una comunidad y descubrió que a partir de 1970 se había incrementado la explotación minera de asbesto. Entonces, ¿qué dice aquí? Concentración de asbesto en el aire. ¿Listo? Son estos grafiquitos que tenemos en diagrama de barras. Cada año él mide la concentración. ¿Listo? Y acá tenemos número de individuos con cáncer. Entonces, voy midiendo, la línea, aquí está, es la concentración de asbesto en partes por millón. Entonces, cada vez voy midiendo una concentración más grande. Cada década que pasa tengo más concentración de asbesto. Y miremos que cada década que pasa también tengo más individuos con cáncer. Entonces, ¿qué indica eso? Que la concentración de asbesto está relacionada con el número de individuos con cáncer. Muy bien. 118. El médico les propone a los habitantes de la comunidad cambiar las tejas de sus viviendas por unas de aluminio. Muy bien. Las tejas eran las que traen el asbesto. Según la información, esta propuesta no es viable. Falso, porque el uso de asbesto no interviene en el aumento de número de individuos con cáncer. La célula dice que entre más asbesto, la figura dice entre más asbesto, más cáncer. Entonces, eso es falso.
B, ¿es viable? Porque hay que usar nuevos materiales. No hay que usar nuevos materiales, sí, pero no es porque yo los quiera cambiar, es porque el asbesto me está matando. Entonces tengo que quitar las cejas que tienen asbesto y poner unas que no tengan. C, no es viable, falso, porque sin el uso de asbesto muchas personas perderán sus empleos. Eso no me importa, economía no. ¿Listo? D, es viable porque el uso de asbesto ha causado un aumento del número de individuos con cáncer. Muy bien, respuesta correcta la D, 118 D. Muy bien. Perfecto, hasta ahí, ¿cierto, chicos? Ahora sí, Sí, profe. ahí está la grafiquita, salgamos con la misma grafiquita de esto. Según los resultados de la investigación del médico mostrado en la gráfica, se puede inferir que la variación del número de individuos con cáncer y la concentración del aire en individuos, veamos a ver ahí qué dice. A, el número de individuos con cáncer disminuye, según eso el número de individuos es este. Miren que va para arriba, entonces falso. Cualquier cosa que diga el número de individuos disminuye se descarta, nos quedan la B y la D. La B dice, el número de individuos con cáncer aumenta debido a que cada 10 años la concentración de asbesto en el aire es mayor. Y vemos que la concentración que nos representa las barras también es mayor. Entonces, respuesta correcta la B. Eso me gusta. Ya vamos viendo hasta ahí, vamos re bien. ¿Listo, chicos? Si ven que cada vez ustedes... Una pregunta para sacarme este chat. ¿Ustedes me están entendiendo? Sí, profe. Suri, bien. Claro. Listo. Sí, profe. Valentina, listo. Si notan que cada vez yo voy más rápido y cada vez ustedes me entienden más fácil, lo que indica que estamos desarrollando pensamiento crítico en el área de ciencias. Eso me alegra mucho. Felicitaciones. La última dice, el sistema inmunológico humano se encarga de identificar potenciales patógenos invasores, virus, bacterias, células cancerosas y destruir aquellos que ingresan al organismo. El VIH o virus del SIDA ataca e inhabilita el sistema inmune humano. Esto, por tanto, no puede ser destruido por este. Tengo yo aquí mi organismo, yo tengo un sistema inmunitario, en resumen, un sistema de defensa. Cualquier cosa que entra, él lo reconoce y lo ataca. El VIH, ¿qué hace? Viene y destruye este sistema de defensa. ¿Listo? A partir de la información, ¿cuál es un posible efecto del virus en las personas que padezcan esta enfermedad? Si yo no tengo sistema de defensa, hasta una pinche partícula de polvo me puede estar matando. ¿Listo? Porque entra directamente a mi organismo y me afecta. Un mosquito me afecta. Una gripa me afecta. Entonces, ¿qué va a pasar? Vulnerabilidad a otras enfermedades. Muy bien, usted queda expuesto porque su sistema de defensas ha caído. Muerte de las células cancerosas. Falso, no tiene nada que ver con el cáncer. C, aumento de la concentración de glóbulos blancos, glóbulos rojos en la sangre. Los glóbulos rojos y los glóbulos blancos comúnmente son medios de transporte. Los glóbulos rojos principalmente transportan oxígeno. ¿Sí lo sabían? Bien. Y los glóbulos blancos comúnmente son este sistema de defensa. Ellos se llaman eritrocitos, linfocitos y todos ellos se encargan comúnmente de ser el sistema de defensa. Ellos reconocen al intruso y lo atacan, pero si ya están muertos, pues no habrá un aumento, entonces hay una disminución. D, disminución de niveles de infección en la sangre. Si está cayendo el sistema de defensas, ¿cómo van a disminuir las enfermedades o las infecciones? Falso, se aumenta. 120 la A. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? No, profe. No, Y profe. hemos terminado con la primera parte de este sistema, ¿listo? Entonces, me alegra mucho que hayan quedado contentos. ¿Hasta ahí cómo van? ¿Quedaron bien? Recuerden que más tarde yo les subo acá. Listo. Hasta ahí, muchachos, ¿cómo van? ¿Bien? Sí, señor, todo claro. Listo, Alejandro, gracias. Listo. ¿Alguna pregunta? Listo, chicos. Entonces, permítanme. Ya colocaron todos sus nombres en el chat para el llamado a lista. Espero que sí. Listo. Entonces, espero que sí. Voy a detener la grabación de la clase.
O no, mejor se los digo en cámara, ya que es mi tiempo. Entonces, el día viernes a las 9 de la mañana, para aquellos que quieran, vamos a resolver el último simulacro. ¿Listo? Así les digan que no hay clases, yo me voy a tomar el atrevimiento de dar esa clase a modo, porque quiero que lo esfuercen, y terminamos con el otro solucionario, que es el que justamente Felipe dijo que era el más pesado. ¿Listo? Nos vamos a ir de 9 a 11, espero que lleguen preparaditos, y voy a invitar a compañeros de otros preuniversitarios. ¿Listo? Entonces, el link donde se los voy a dejar, se los voy a dejar en Classroom el jueves anterior. ¿Listo? Bueno, Listo, profe, profe, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Parece una Listo. chimba. Gracias. Listo. A ustedes, compañeros, entonces nos vemos el viernes. Listo, quedamos atentos y cualquier cosa, vayan en la sabia ciencia, como siempre. Estoy atento a sus... Listo, profe. Hasta luego, profe, Listo, gracias. hasta luego, chicos. Hasta que luego, estén muy profe. Chao, Que bien. estén muy bien. gracias. Muchas gracias por todo. A ustedes, muchachos, un placer compartir con ustedes. Nos vemos Profe, ya el no nos va a viernes. dejar más simular. Si quieren, ahorita les libero otro Suri, no hay problema, ¿listo? Pero dame un tiempo que los tengo que montar. Bueno, profe. Dale. Sí, gracias. Listo, ahí se los dejo. Y eso sí, ya de una vez se los entrego habilitados para que ustedes vean las respuestas correctas, ¿listo? Bien, Sí, profe, mejor. dale. Gracias, profe. A ustedes, muchachos, chao, chao.